La sospecha de fraude en el voto por correo en algunos municipios, bueno, y no tan sospecha, ha marcado la campaña electoral de las municipales y autonómicas de hace 2 días, del 28 de mayo. Al margen de estos casos, nos hemos encontrado con algunas incidencias en los censos, sedes electrónicas y, lo que es mucho peor, algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral. ¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro lo del voto electrónico? ¿Es, cuando menos, fiable? Como cada martes hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Oye, con el adelanto de las elecciones generales, si queríamos caldo, toma 2 tazas, este tema no va a parar en los próximos meses. No, sin duda, ¿no? Y además yo creo que los hackers van a disfrutar, ¿no? Y así es. Yo creo que pensemos que gran parte de la información y las noticias relacionadas con las campañas electorales están en medios online. Y además algunas de las gestiones administrativas que podemos hacer, como solicitar el voto por correo o consultar el censo electoral o hacer alguna gestión de nuestros datos personales, se pueden llevar a cabo a través de Internet. Es decir, ahora se reúnen en el lapso de apenas 2 meses, 3 elecciones importantes, las municipales, autonómicas y generales, como comentabas, y desgraciadamente esta concentración pues supone un efecto llamada para los cibercriminales, y claro, muchas empresas prevén que hay un gran aluvión de noticias falsas, de campañas de desinformación, aparte de chistes y de phishing, ¿no? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Pilar? Buenas noches. Y ¿cuáles son los mayores problemas que se han detectado en el 28 de mayo? Bueno, no sé si ha dado tiempo a detectar muchos problemas, pero bueno, de los que hayas visto, ¿y a qué nos enfrentamos? Sí, Pilar, porque la verdad es que se detectaban ya durante la campaña. De hecho, una empresa, una norteamericana llamada Checkpoint, que es un proveedor mundial de soluciones de ciberseguridad, ya alertaba hace unas semanas que en el ámbito político los ciberataques habían crecido un 38%. Es una barbaridad, ¿eh? Y en concreto los de correo electrónico, con temas de política, que llevan ficheros de malware o el propio phishing, el dato es espectacular. La proporción de ataques por correo electrónico ha crecido hasta alcanzar una cifra récord de el 86% de todos los ataques. O sea, entre el correo spam o la basura, lo mismo. Casi 9 de cada 10 correos. Casi 9 de cada 10 correos que recibimos son basura o intentos de phishing. O sea, es tristísimo. Y claro, las consecuencias son inevitables. En el mundo, fijaros, hay una consecuencia muy, muy clara. Por ejemplo, en el mundo de las empresas. Una pequeña empresa o una mediana empresa recibe un ataque de este tipo cada 11 segundos en el mundo. Caramba. Claro, el problema está en que estamos mezclando, lógicamente, porque en el fondo no deja de ser un lío y una estafa, el jaleo del voto por correo en Melilla o en Mojácar, que directamente comprar el voto, lo llevo, tal, y voto a lo que yo quiero, con el ataque con los hackers al voto electrónico o hackear directamente la campaña electoral a través de los candidatos, etcétera. ¿Cómo actúan los hackers en estos procesos, Mario? Bueno, para empezar, es verdad que es cierto que es un escenario perfecto, un proceso electoral para los ciberdelincuentes y en general para el activismo digital, es decir, fundamentalmente lo que llaman campañas de hacktivismo, ¿no? De hacker, activismo digital, que crean páginas web fraudulentas de partidos políticos, de las administraciones públicas, y publican muchas fake news. Y como muestra vale un botón, fijaros, el Partido Popular durante la campaña denunció la aparición de una página web fake, o sea, falsa, de su partido, del Popular, que simulaba su campaña electoral. Y decía algo así como que el PP de la región de Murcia luego le pidió a la Junta Electoral el cierre de esa página porque incumplía la ley, pero es que además lo estaba manipulado el eslogan de cartel que utilizaba López Miras. Y de hecho, lo que pone en el de verdad, que ponía la mayoría necesaria, en esta web ponía la mayoría necesaria. Es un pequeño chistecito, pero la verdad es que desviaba la atención de la gente, ¿no? Y era más tonto, pero bueno, también se hablaba en esa página web de hablar de este hombre como tránsfuga y que se pedía que no se votara al PP, una serie de cosas, o sea, que meten ruido. Yeah. Además de la desinformación y de las fake news,
Mario, también corremos el riesgo de que nos roben nuestros datos o nos secuestren nuestros dispositivos. A ver, explícanos esto. Que es la segunda, que además es la de siempre, o sea, ya que estamos metiendo ruido, porque ¿por qué no intentamos robar datos también, no? Y es así. Es verdad que aunque el mayor daño se pueda producir con la erosión de la estabilidad de los estados y las instituciones, ya vimos la polémica que hubo con las elecciones de Trump y con Rusia, ¿no? Bueno, al final es una oportunidad como una más de los hackers para aprovechar las gestiones digitales que hacemos, si nos asustamos porque no aparecemos en el censo, porque hemos recibido un mail de estos falsos, y bueno, pues es el momento de suplantar las webs de las administraciones públicas, como ya hacen en otras ocasiones, robar nuestros datos, y lo que sería muchísimo peor, que hoy no ocurre porque no existe, ya que sería suplantar nuestro voto, que sería algo gravísimo. Medidas que se están tomando contra esto. Escucha lo que comenta José Antonio Rubio, experto en ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos. Cuando hablamos de las ciberamenazas, los ciberataques, donde una posible vertical serían las fake news, sí que tenemos bastantes iniciativas o algunas iniciativas interesantes, pero es cierto que todavía no acaban de implantarse al 100%. Una muy básica es el Esquema Nacional de Seguridad. Básicamente aquí el Centro Nacional de Inteligencia, a través del CCN, que es el Centro Criptológico Nacional, está buscando que las administraciones públicas tengan un mínimo de seguridad. Un mínimo de seguridad. Las empresas van muy por delante del sector público en esto de la seguridad informática, Mario, por tu experiencia. Sí, sin duda. Por mi experiencia yo lo veo, por ejemplo, decirte algo, la banca. Todos entramos por Internet, hacemos transferencias. Los estándares de seguridad que tienen que cumplir las grandes empresas, la del IBEX 35, es muchísimo más alta que hoy la administración pública. Y ya está mal que por el COVID una cosa no funcione bien, pero cuando hablamos de unas elecciones, pues sí, como dices, todos los expertos están de acuerdo que tienen más seguridad hoy por hoy el ámbito privado, ¿no? Y claro, las medidas que hay para prever o prevenir este tipo de problemas, este tipo de incidentes de ciberseguridad, sobre todo las campañas de desinformación, todavía son muy escasas. De hecho, fijaros, todos los expertos coinciden que las medidas que se están tomando en estas elecciones del 28M son las mismas que se tomaron en las últimas elecciones generales del 2019. O sea que todavía vamos un poquito por detrás y seguimos con los sospechosos habituales, como Rusia, que siguen avanzando y cada vez utilizan más tecnología. Pero hay iniciativas a nivel europeo, Mario, para poder luchar y prevenir contra este tipo de ataques. No será por dinero. Mira los fondos no, ni por legislación, ni por escribir papelitos. Eso sin duda. Y de hecho, sí, la hay. De aquí, de hecho, en España, desde el Departamento de Seguridad Nacional, que depende, creo recordar que es del Ministerio de Presidencia. Que es Moncloa directamente. O de Moncloa, ¿no? De Presidencia directamente. Pues en coordinación con la Unión Europea se ha lanzado precisamente un estudio de iniciativa público-privada que se llama algo así como lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, propuestas de la sociedad civil, y en el que se recogen muchas propuestas y muchas ideas para poder tratar estas amenazas y poder aprender a rechazar este tipo de ataques. Ahora, también es verdad que no olvidemos que el objetivo principal de los hackers es afectar a los procesos electorales, pero para minar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y fomentar de manera bastante preocupante la polarización, la fragmentación social, o sea, cosas que no vemos que pasen por aquí, o sea, que creo que desgraciadamente están teniendo algo de éxito, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea un estudio teórico, yo creo que vendría bien que nos lo leyéramos para poder desarrollar nuestras habilidades digitales y nuestro entendimiento y nuestro sentido crítico ante estos problemas. Yo, en fin, por esto soy un poco puñetero, esto de la Dirección de Seguridad Nacional y tal de Moncloa, no tienen que irse muy lejos para buscar quién cuenta mentiras y fake news, ¿eh? Digo, sí. Con salir de donde están y irse al edificio de al lado, a lo mejor encuentran uno que en fin, bueno, no sé. A lo mejor en sus propias web ya encuentran alguna cosita. Ahí lo dejo. No, sin web. Ir al edificio de al lado y preguntar, hola, buenas, ¿esto quién lo ha contado? ¿Esto quién lo ha contado? Hablando de habilidades digitales, que no son las mías, vamos a hablar del voto electrónico. Por un lado, es un jari que te pasas, lo del voto por correo, imagínate el electrónico. Por un lado resolvería problemas, es verdad, pero claro, por otro ¿qué pasa? Bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos de cualquier sistema crítico basado en tecnología, tenemos que partir de una base, siempre, sea de lo que hablemos, da igual. No hay ningún sistema informático que sea 100% invulnerable a los ataques o fallos técnicos o humanos. Eso es así, eso es un axioma de entrada. Así que es muy posible, es verdad, que a la larga las ventajas del voto electrónico sean más que los inconvenientes, pero también hay que pensarse muy bien cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a generar esas garantías suficientes, bueno, pues no sé, utilizando certificados digitales que ya sabemos y tenemos, utilizando tecnologías como la blockchain que se ha hablado tanto,
voto. Bueno, se podrían mejorar mucho los procesos electorales. Mayor participación, facilidad de voto para los residentes en el extranjero, mayor eficiencia para el recuento y control y publicación de los datos, porque estarían mucho más controlados, y un considerable ahorro económico, eso sin duda, ¿no? Pero para eso habría que cambiar la ley, ¿no? La ley electoral, digo. Claro, es que ahí hasta ahora he dicho las cosas bonitas. Efectivamente, sería necesario equiparar el voto electrónico al de papel. Además, yo creo que también hay otros factores que también serían complejos de resolver. Por ejemplo, en general lo estábamos hablando antes, la política es un generador continuo de desconfianza en la sociedad, y el voto electrónico y la tecnología más, o sea, acrecentaría este sentimiento de desconfianza, con lo cual tendríamos que hacer cosas para evitar los hackeos y evitar la desconfianza. Por lo tanto, habría una inversión tecnológica muy grande, soportar los dos modelos, papel y digital, y un tema, para mí, es uno de los más importantes, es el reputacional. Un país no se puede permitir el coste de un error en el sistema electrónico, sería inasumible. O sea, el Estado no se puede arriesgar a comprometer la confianza o la deslegitimación de un gobierno por un proceso clave como es la votación, ¿no? La democracia. Al margen de los retos políticos y técnicos, Mario, ¿estamos preparados para usar un sistema de voto electrónico? Bueno, yo creo que hayas dado en el clavo, ¿no? Aparte de todos los pros y contras tecnológicos y si es fiable o viable, más allá de los ciberriesgos también, que están ahí y van a ser cada vez mayores, lo tenemos que plantear, es si dar este paso hoy por hoy se puede suponer un factor más de exclusión social. Fijaros lo que digo, ya nos cuesta. Ya nos cuesta, cuando nos hablan del certificado digital o de las sedes electrónicas para pedir el paro o pedir cita para la vacuna o cualquier cosa, pues imaginaros también incluir en la democracia pues la votación de una forma electrónica. Es que podemos dejar a gente fuera por falta de competencias digitales. Yo creo que precisamente por eso este voto electrónico en el corto plazo no es viable. Creo que, en mi opinión, sí debemos ir hacia ese camino, hacia ese escenario, aunque hay que mejorar, como he dicho, muchas cosas, las infraestructuras, hacerlas más seguras, más fáciles de utilizar e invertir mucho en formación, no solo en habilidades digitales, sino también en ese sentido crítico y de discernimiento que hablábamos del mundo digital, pero es el futuro, pero yo creo precisamente ahora sería un problema. Pues tomamos nota y, en fin, el futuro es inexorable, pero efectivamente lo que nos faltaba.